Vamos entonces, la misma filmina, así que esto lo vamos a pasar y nosotros vamos a presentar la siguiente. Ahora estamos aumentando 4 entradas de información. Una cosa que tenemos que aclarar, siempre se van a incrementar en múltiplos de 2 las entradas. ¿Lo ven? Ok, no nos vamos a olvidar, entonces 4. 4 entradas de información, por lo tanto, nuestro selector para 4 entradas de información ya va a ser un código de 2 bits, porque con 2 bits nosotros vamos a poder generar 4 posibles combinaciones, donde cada combinación me va a seleccionar una entrada de información. Entonces, estamos mostrándolo aquí. Primero su tabla de verdad del selector de entradas, en el código binario natural. Entonces, fíjense, en la combinación 0 voy a leer el dato de 0, en la combinación 1 el dato de 1, en la combinación 2 el dato de 2, en la combinación 3 el de 3. Y todos van a ser circuitos del tipo AND, OR, AO, como se llama. Ok, entonces me dice, a cada uno de los operadores lógicos AND va a entrar una entrada de información. Y las otras entradas corresponden al selector de entradas, al código del selector de entradas. Entonces, este ya es mi multiplexador de 4 informaciones en una. ¿No ven? Me va a transformar la combinación paralela en una combinación serializada. Y puede tener en cada una de estas posiciones un solo dato o un múltiple o múltiples datos. Lo que sí tienes que ponerte a pensar, si este tiene, por decir un número, 3 datos, este también tiene que ser de 3 datos, de 3 datos, de 3 datos. ¿Por qué? Porque se puede hacer multiplexación bit a bit o se puede hacer multiplexación de paquetes de bit. Todo el mundo sabe que nuestro Internet pasa paquetes, ¿no ve? Utiliza un sistema parecido a lo que estamos mencionando, pero ese de a paquetes. Tiene muchísimas aplicaciones. Es excelente, qué bien que haya existido esto. El siguiente, ya ni hacemos tabla, ¿no? Multiplexador de 8 entradas. Entonces, para 8 entradas necesitas 3 variables, aquí se nos ahorra 1, 3 variables de selección. Mira la cantidad de operadores que estamos empezando a utilizar, cada vez más grande. ¿No ve? 4 entradas de información, mira el de salida. Ok. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, en este momento, solo pensar en decir, oye, ¿cuántos circuitos integrados voy a utilizar? Si fuesen solamente 4, antes vendrían 2 por circuito integrado. ¿No ve? De este viene uno solo y de este viene 6 de los inversores por circuito integrado. Y esa sería la cantidad de circuitos integrados que vamos a utilizar para hacer esto. Pero lo mismo que en el codificador, decodificador, transcodificador. Normalmente estas operaciones no se los hace en todo momento, sino después que ya los datos están presentes aquí, tenemos que habilitar que este me haga esa tarea de multiplexar. Por lo tanto, lo mismo que nosotros va a haber un chip enable o chip disable. ¿No ve? Que con una información binaria en él va a habilitarme que me realice la multiplexación. Y con la otra información en esa entrada me va a decir, no tienes que multiplexar. Y encima lo mismo vamos a hacer para la alimentación. Si el circuito no está multiplexando, no tenemos que invertir dinero en polarizar sus componentes. Entonces yo puedo controlar ambas cosas. No, porque los diseños que se tienen que preparar tienen que ser económicos en todo sentido. Ahí está. Claro, te lo tienes que ir imaginando. El límite del diseño, especialmente en los sistemas digitales, coincide con el límite de tu imaginación. Si tú no te imaginas mucho, pues es tu límite. En cambio, si eres cada vez más imaginativo, vas a ir generando cada vez más condiciones para realizar diseños cada vez más sofisticados. Ok. Entonces,
Cuando ya tengo esa entrada de control, te dice, no, pues ya tengo que hacerlos estos. Ojalá existe el circuito integrado. Y si no existe, tú te lo puedes hacer. ¿Dónde? Ya sabemos. Utilizando los lenguajes en el WinQPL o el Verilog. ¿Qué lo vas a hacer? Lo vamos a practicar, obviamente. Listo, multiplexador de 8 entradas, 4 entradas, o sea, de 16 entradas de información, 4 selectores de entradas. ¿No ve? Con 4 bits, nosotros generamos 16 posibles combinaciones y este es los datos de las entradas de información, son 16 entradas. Fíjate, el circuito es cada vez más grande, ¿no? Se hace en un solo circuito integrado. Y si no existe, pues lo tienes que implementar. Si lo implementas discretamente, mira la cantidad de circuitos integrados. Cada uno de esos operadores es un circuito integrado. Aquí tenemos 16, 17, 18 circuitos integrados. ¿Te imaginas la superficie de tarjeta impresa? Estos ya son diseños o prototipos que tienes que resolverlo con el WinQPL o con el Verilog. Así tienes un solo circuito integrado. Y sencillo. Ok. Procesos o los diferentes módulos de multiplexadores que existen. Ya lo habíamos mencionado cuando empezamos. Hemos mencionado un circuito integrado y hemos dicho, vienen 4 multiplexadores de 2 entradas de información, una salida en ese circuito integrado. Entonces, vienen más o menos así. En un circuito integrado pueden venir de 2 entradas de información, una salida y un solo selector de entradas. Pueden venir 4 entradas de información, 2 selectores de entradas, una salida. O pueden venir así, 8 entradas de información o 8 selectores de entrada, una salida. O pueden venir 16, 4 variables de selección o una salida. O pueden haber así como estos, los múltiples. ¿No ve? Tiene 1, 2, 3, 4. Y son todos multiplexadores de 2 entradas de información, una salida. Y tiene un solo selector. Ajá. Este es otro. Todos van a venir siempre dentro de circuitos integrados. Ahora, el proceso inverso. El proceso inverso es la demultiplexación, porque cada vez que multiplexas tú tienes que recuperar la información original. ¿Cuál era? Información en paralelo. Cuando lo has multiplexado, la información lo has serializado. Seguramente para volver a aplicar ese sistema, lo tienes que demultiplexar. Entonces, ya sabes, el demultiplexador es aquel circuito combinacional que me permite pasar información serializada en información paralela en base a un selector de salidas. Pocas cositas cambió nuestra definición de los selectores. Y aquí está representado en bloques. ¿No ve? Tengo una sola entrada de información, tengo un selector de salidas. Ah, no, aquí nos hemos equivocado. De entradas, no de salidas. Tiene un selector de salidas para ser habilitado a una determinada salida. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, eso lo vamos a implementar con sistemas digitales, obviamente. Hay analógico, hay, pero nosotros no usamos esos sistemas. Lo que nosotros usamos son los digitales. Entonces, un demultiplexador, como siempre, tenemos que partir de la tabla de verdad. Y por una sola entrada de información, no, la tabla de verdad va a estar formado por los selectores que me van a seleccionar una salida para transferir la información. Entonces, fíjate vos, 3 selectores, aquí tengo el código binario natural. Entonces, eso me va a seleccionar 8 salidas. Y aquí en la diagonal principal están resaltados en 1 lógico y el resto en 0. Y nosotros ya teníamos un circuito parecido a eso. Por eso que el fabricante de este componente, por ejemplo, de multiplexador, basa eso que tú ya estás recordándole. Entonces, que lo puedes utilizar como de multiplexador o como lo que te estás imaginando. ¿No ves? Ok, bien sencillo, ya lo vamos a hacer.
Lo vamos a mostrar. Un circuito voy a mostrar. Este caso. Aquí están mis selectores. Y esta es la única entrada de información que tengo. En ese circuito este era el chip enable o chip disable. ¿No ve? Sí. Claro. Y aquí estaban las informaciones. Y nosotros, el decodificador se llama este, ¿no ve? Entonces, de multiplexador vas a decodificador. Entonces, el chip enable, para utilizarlo, el decodificador como de multiplexador, su chip enable lo utilizas como entrada de información. Y los selectores, el código lo utilizas como selectores de salidas, para acomodar esta única entrada a una salida por vez, dependiendo la combinación que tenemos. No hay nada más sencillo que eso. Por lo tanto, puedes hacerte de multiplexadores, empezando al revés que nosotros hacíamos. 2 en 1, ahora tengo 1 en 2. ¿No ve? Después era 4 en 1, ahora debe ser 1 en 4. Y así sucesivamente. Pero menos mal que va a ser el mismo circuito que utilizamos para la decodificación, lo vamos a utilizar para la demultiplexación. No necesitamos tener otro circuito más que ese. Qué bien. Simplemente cambiando la forma como tú vas a utilizar los pines para cumplir una determinada información. Entonces, si te has fijado, todos los módulos que hemos estado viendo, lo importante es o la tabla de verdad o la estructura lógica. Si tú sabes interpretar tabla de verdad o sabes interpretar la estructura lógica, puedes manejar cualquier MSI sin mayor problema, que es lo que hay que conocer. Ahora, conoces esto, puedes diseñar para otros códigos. Porque las herramientas de diseño ya lo estamos aprendiendo, ya sabemos además 4 herramientas de aquellos. Estamos queriendo establecer otra herramienta. Y si vos retornas a esa parte de los decodificadores, vas a encontrar este mismo número. ¿No es? Que ha salido del manual, obviamente. Ok. Por eso se dice, DeMux es muy similar al circuito de COD. No te vayas a olvidar. Ahora, no todos los fabricantes te lo marcan así. De COD vas a DeMux o DeMux vas a DeCOD. Simplemente en su manual no existe uno de ellos. Entonces dice, oye, este fabricante no fabrica de multiplexadores. Entonces, alguien que más o menos conoce, ¿y estos para qué son? Para lo mismo, ¿no? Ok, entonces, sencillo. Hay que tener esas informaciones para que nosotros podamos manejar adecuadamente. Luego hemos hablado que se utilizan mucho los comparadores. Claro, los comparadores al principio nosotros lo vamos a ver de un solo bit, o sea, 2 entradas de información cada una de un solo bit. Es el comparador más básico que podemos tener. Y de esos 2 elementos yo tengo que ver si ambos bits son iguales o si uno de ellos es mayor o el otro es el mayor. ¿No ve? Entonces, un comparador hace esas 3 funciones, la igualdad o la desigualdad. Y cuando él hace la desigualdad, me dice cuál de ellos es el mayor y cuál es el menor. Después nosotros siempre vamos a trabajar con paquetes. Y los paquetes, ¿cómo se van a denominar? Bytes, ¿no? O el otro paquetito de 4 era nible. ¿Con nibles o con bytes? Siempre. Ok, entonces empezamos a entender previamente nuestro comparador de un solo bit, de números de un solo bit. Entonces ese es un circuito muy sencillo, muy elemental que ya hemos estado manejando. Claro, nosotros lo hemos estado manejando como así, como el dilema o como la identidad, ¿no ve? Eran las funciones básicas de 2 variables, 2 variables. Ok, ¿qué son los circuitos que me van a servir para detectar si hay igualdades o hay desigualdades? Ajá. Y si hay esos circuitos, porque el circuito que me hace esta función es esto, los inversores, los AND y los NOR, este circuito. Ese es el que me hace la identidad o el dilema. En sacando 2 salidas más
¿no ve? Y excitando a un operador, yo puedo decir quién es menor y quién es mayor. Se agrega el circuito, estos dos operadores, entonces aquí ya tengo un comparador básico de números de un bit. Y yo puedo expresar si esos bits son iguales o son desiguales. Ok. Hay circuito integrado, ese es el 74HC85, pero es para 4 bits. Yo quiero ver su estructura. Y para ver su estructura yo tengo que ver la igualdad, se hace con esta función lógica. La igualdad, ¿cuál es? La identidad. No orex era, ¿no ve? La desigualdad es el orex. Ah, ya. Nada más sencillo. Entonces, cuando hay igualdad, es que A es igual a B. Entonces, estos dos pueden ser ceros o los dos pueden ser unos. Ahí son iguales. Aquí no me está diciendo en la igualdad cuál es 0 y cuál es 1. No, son iguales. Eso no me está diciendo. Entonces me dice, el circuito me va a entregar una información de 1 cuando ambos bits o sean ceros o sean unos. En cambio, si uno de ellos es 0 y el otro es 1, entonces me tiene que entregar una desigualdad. Allá. Entonces, la desigualdad me dice, en el momento que me quiera decir desigualdad, me tiene que sacar un E igual a 0 y me dirá A es diferente de B. ¿Y cómo va a ser la función? Por ejemplo, si A es mayor que B, la función lógica que me va a manejar esa desigualdad es esta. A intersección B negado. Y la función inhibición, que lo conocemos. B inhibe la validez de la proposición A. Y para la otra va a ser exactamente al revés. A negado intersectado B. A inhibe la validez de la proposición B. Ya tengo mis 16 funciones básicas de dos variables. Eso estaba en ahí. Entonces, para un comparador, por ejemplo, de 4 bits, yo tengo que ir generando las funciones. Si son 4 bits, tiene que haber 4 igualdades entre los bits. Tiene que darme esta función. Y cuando yo haga las intersecciones de las igualdades, me va a dar una igualdad general y me dice, todos los bits que están en esta formación, en estos dos niveles, son exactamente iguales. La función saldrá 1. Y si me sale 0, es que porque son desiguales. Entonces ahí ya tendré que ir a buscar quién es mayor, quién es menor. Nada más sencillo que eso. Entonces, y la teoría que eslabona con esto me dice, cuando no son iguales y son desiguales, es suficiente verificar que el bit de mayor peso posicional, ¿qué condición tiene? En cada número. Entonces, por eso, primero hago la comparación de los de mayor peso posicional. Si esto me ha dado 0 es porque son desiguales. Entonces, agarro los de mayor peso posicional. Me dice, si A3 es mayor que B3, entonces el número formado por los bits A es mayor que el número formado por los bits B. Ahora, suponte que sean iguales y de todas maneras E continúa siendo 0. Seguramente los de mayor peso posicional son iguales, paso a verificar los de menor. Y esa metodología lo voy haciendo hasta los 4 bits. Hasta llegar a la comparación de A0 y B0. Este es el circuito que nosotros vamos a implementar para ese comparador. Ahora, si es al revés, pues esta misma función solo puesto al revés acá. Claro, cuando digo al revés, que B3 tendrá que ser mayor que A3, o B3 será igual a A3, por lo tanto aquí B2 tiene que ser mayor que A2. A eso me estoy refiriendo cuando lo digo al revés. No estoy pensando que la salida lo voy a poner como entrada. No, no. ¿No ven? Aquí está para la comparación. Mira la función. A3, B3. ¿No ven? Que sale exactamente cuando el E3 es 0. Si se cumple esta función, el bit A es mayor que el bit B. Solo el de mayor peso posicional. Si son iguales, entonces paso a verificar el de menor peso posicional. Pero ¿de qué parto? De que los mayores eran iguales, veo estos. Y así. Función más sencilla y elemental no podía haber. Y mi circuito está implementado de esta manera. Este es el comparador para 4 bits. Y va a tener su simétrico en la parte inferior cuando el B sea mayor que el A. Circuito relativamente grande.
porque son circuitos combinacionales relativamente grandes, por eso se vienen a denominar MSIs, hacen funciones verdaderas, y muchos de estos existen como circuitos integrados. Entonces, nosotros podemos aplicar estos circuitos integrados para realizar síntesis, y a esa síntesis se llama MSI, tal como hemos estado acostumbrados nosotros a denominar en nuestros métodos. ¿No? Te estoy mostrando cuando B es mayor que A. Solo compara. Estas están en los mismos colores, ¿no? Hemos tenido que expresarlo de la otra forma. Solo ha cambiado la posición de la desigualdad, mira. Entonces, tienes este circuito, el circuito de abajo lo puedes dibujar con mucha sencillez. Y finalmente, el detector y generador de paridad. Esto tal vez ya ustedes nomás ya deberían realizarlo. Lo voy a pasar así rápidamente. Pues se trata de esto, ¿no ve? Que tengo un sistema de 4 bits de información. Yo voy a generar un bit de paridad par. Cuando yo transmita la información, lo voy a transmitir como 5 bits. Cuando llegue al destino de estos 5 bits, tengo que determinar si hay o no hay error. Si no hay error, saco el 5.º bit y los 4 bits que me quedan es el código correcto. Ese circuito debemos diseñar. Ya sabemos cómo hay un circuito integrado. 74LS280. Fíjense, partimos de la tabla de verdad. Ya solo tienes que recordar cómo lo hacíamos. Una de las dos alternativas, no ambas. Bit de paridad par o el bit de paridad impar. ¿No ve? Entonces, mi código dato de 4 se transforma en un código de 5 bits. Entonces, ¿cómo implementamos los circuitos? Tabla de verdad vía el diagrama de Carnot. Y encontramos las funciones. Este es para paridad impar y para paridad par. Yo te voy a poner rápidamente el circuito. Está mi tabla de verdad, las funciones. Aquí está mi circuito. Listo. Entran estas 4 entradas de información con estos 3 ORs exclusivos. Aquí tengo la paridad impar. Si niego la paridad impar, puedo sacar la paridad par. Pero necesito uno solo en nuestro proceso. No te olvides. ¡Ay, qué fácil! Al revés, cuando tengo que detectar, yo estoy metiendo códigos de 5 bits, chequeo, ¿hay o no hay error? No hay error, entonces me quedo con estos 4. Si hay error, ¿qué tengo que hacer? Pedirle al que me está mandando la información, repite, porque están llegando con errores, que no es lo mismo que el otro código. ¿No ve? Código que me permite detectar y corregir errores. Eso es diferente, ¿no ve? Ok. Pero para eso no aumentas un solo bit. Bien, con eso hemos terminado nuestros módulos de lógica secuencial. Entonces ahora el día viernes vamos a retornar a nuestra síntesis, a nuestro capítulo 3. Ya tenemos los módulos.